Hey, buenos días, bienvenidos a un servicio de Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán. Estamos a punto de adorar al Señor. Primero vamos a orar, pero antes de todo esto me gustaría animarte que busquen sus Biblias, busquen los cuadernos y toman apuntes, y todo lo que estén haciendo ahorita pues es tiempo para el Señor. Te animo a que te enfoques en su palabra y en lo que Él tiene para ti el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Padre, es para ti, Señor, las cosas que, Señor, estamos haciendo, Señor, las queremos dejar de hacer para enfocarnos en ti, Señor, en este momento, Padre. Venimos a entregarte todas nuestras cargas, nuestros problemas, aflicciones, nuestro pecado, Señor. Hay cosas que no hemos podido soltar, Señor, y esta semana, Señor, hemos estado batallando con cosas, Padre, que cada uno de nosotros sabe, y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Las entregamos a ti, Señor, y venimos en un acto de adoración a ti, Padre. Venimos a adorar tu nombre, a cantarte alabanzas, porque eres bueno, has hecho cosas maravillosas esta semana, Señor, y cada palabra que cantamos y alzamos a ti, Señor, lo hacemos de corazón y entendemos lo que estamos cantando, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2, 3, 4.
Señor, estamos esperando, Señor, el día que regreses, Padre. Y mientras lo haces, Señor, queremos estar firmes en tu palabra, Señor. Queremos estar firmes en ti, Señor, en esa roca que eres, Padre. Padre, en esa roca que tú eres, Señor. Queremos poner nuestra voluntad, queremos caminar, Señor, y queremos que cada paso lo demos bien firmes, Padre, porque tú nos estás guiando, Señor. Queremos buscar tu palabra y queremos cumplir, Señor, tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.
solo en ti está, Señor. Y queremos, Padre, buscarla cada día, Señor, y sentir, Señor, esa esperanza viva en nuestras vidas, Padre. Y solamente lo conseguimos a través de tu palabra, Señor, a través de ver qué hay ahí, Señor, de llenar nuestro corazón y nuestra mente de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues te dejamos con Pastor Carlos. Busca tu Biblia, es el último día en que estudiamos Santiago. Y si no viste la serie o si es la primera vez que ves este mensaje, es parte de una serie de mensajes de acuerdo al libro de Santiago. Entonces te dejamos. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bye. Iglesia, espero de todo corazón te encuentres bien, de salud. Sé que los tiempos son difíciles por todo lo que está sucediendo y el deseo de mi corazón y mi oración es que tú te mantengas firme en el caminar con el Señor. No importando las circunstancias que pasemos, Dios sigue siendo Dios y Él merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, este tiempo, Señor, que tú nos permites estudiar tu palabra juntos, Señor, aún por este medio, Señor, y esperamos que pronto, Señor, tú pongas los medios para que nos podamos congregar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques a todos los enfermos en la congregación y fuera de ella, Señor. También, Señor, a todas las peticiones que existen en la lista de oración del grupo de oración. Señor, te pido, Señor, que todos aquellos que estén padeciendo necesidad de sanidad, Señor, de sanidad, de paz, Señor, de libertad del pecado, Señor, te pido que enciendas, Señor, el fuego de tu iglesia en los corazones, Señor. El fuego tuyo, Señor, en nuestros corazones, Padre. Levanta esta tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a toda la humanidad a enfrentar esta situación que vivimos. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos y háblanos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos por terminar la carta de Santiago. En lo personal ha sido de mucho beneficio para mi vida y de edificación. En esta última parte, el capítulo 5, leeremos del versículo 13 al 20. Pero antes quisiera yo leerte algo, un comentario que viene en una Biblia que tengo aquí, de estudio, y me gusta lo que se refiere aquí y generaliza, ¿verdad? Y nos hace pensar la opinión del que escribió y organizó estos comentarios en la Biblia. Te lo voy a leer. Dice: milagroso, revolucionario, lo más extraordinario hasta la fecha. Nos inunda una tormenta de anuncios extravagantes tanto al encender el televisor como al hojear las páginas de las revistas. El mensaje salta a la vista. Los productos aseguran que son nuevos, probados, fantásticos y capaces de cambiar nuestra vida. Solo por algunos pesos podemos tener ropa más blanca, dentadura brillante, cabello encantador y comida más apetitosa. Automóviles, perfumes, bebidas de bajas calorías y enjuagues bucales nos garantizan felicidad y amigos y una buena vida. Y poco antes de unas elecciones nadie puede igualar las promesas de los políticos, pero hablar no cuesta mucho y a menudo pronto descubrimos que esas promesas eran huecas
y que estaban muy lejos de la verdad. Jesucristo es la respuesta. Crea en Dios, síganme a la iglesia. Los cristianos también hacen grandes afirmaciones, pero a menudo son culpables de contradecirlas con su conducta. Afirman que confían en la verdad de Dios y que son su pueblo, pero se aferran al mundo y a un sistema de valores. Poseyendo la respuesta correcta, contradicen el evangelio con su vida. Con estilo enérgico y agudeza, palabras bien seleccionadas, Santiago encara ese conflicto. No es suficiente hablar de la fe cristiana, sino que hay que vivirla. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En Santiago 2:14, la prueba de que nuestra fe es genuina es una vida cambiada. La fe genuina producirá inevitablemente buenas obras. Este es el tema dominante de la epístola de Santiago, sobre el cual da prácticos consejos mediante un discurso teológico sobre la relación entre la fe y la conducta. Santiago 2:14-16. Luego Santiago muestra la importancia de controlar nuestras palabras. Santiago 3, del 1 al 12. En 3:13-18 el autor distingue entre dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Luego anima a sus lectores a abandonar sus deseos y a obedecer a Dios. Santiago condena a quienes confían en sus propios planes y recursos. Por último, Santiago exhorta a sus lectores a ser pacientes con los demás, a ser íntegros en sus promesas, a orar por otros y a ayudarse mutuamente a permanecer fieles a Dios. Se pudiera considerar esta epístola como un manual sobre cómo llevar la vida cristiana. Le espera en esta epístola confrontación, exhortación y llamado. Hemos estudiado esta epístola, esta carta de Santiago, y nos anima, nos exhorta y nos llama a vivir una vida cristiana íntegra y ser hacedores de la palabra. Esto es un comentario que me gustó leértelo porque prácticamente encierra todo lo que hemos leído y hemos estudiado en este estudio de una fe viva y activa. La fe viva se muestra con la acción, o sea, con tu vida. Tu vida da evidencia de tu fe, si es genuina, es real, o solamente es superficial, o no tienes la conversión que Dios te está llamando a tener. Y si no, hoy es el día que tú puedes arrepentirte y recibir a Jesús en tu corazón, pedirle perdón por todos tus pecados y empezar a caminar en obediencia con Él. No somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser perdonados y caminar en la obediencia de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo Santiago pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Y sale a la luz si verdaderamente tú tienes una fe viva y en acción, que es el tema y el título de la serie. Entonces fue escrita a los dispersos de Palestina, los creyentes de la primera iglesia que huyeron por la persecución y se encontraban dispersos fuera de Palestina y estaban con carencias, algunos tenían riquezas, otros no, y había situaciones
que prácticamente de sufrimiento, de angustia, en medio de todas las circunstancias y en medio de toda la prueba. Y entonces aquí esta carta fue inspirada por Dios. A través de Santiago nos habla a nosotros nuestra vida. Entonces nosotros quedamos en el capítulo 5, versículo 13 al 20. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hace una pregunta. ¿Está entre vosotros alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubieren cometido pecados les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, ayúdanos a entender y a recibir tu palabra y lo que tú quieres, Señor, hoy este día que nosotros recibamos de ti. En el nombre de Jesús, amén. En esta parte del capítulo 5 ya vimos cómo Santiago habla acerca de las riquezas, que no hagamos riquezas, o prácticamente en la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y después habla el ser pacientes en medio de un sistema de opresión, de la economía, del sistema económico que estaban viviendo ellos en ese tiempo, pero nosotros ahorita en la actualidad estamos viviendo lo mismo. Padecemos a causa de situaciones adversas y de un sistema económico que nos mantiene oprimidos, y Dios nos llama a ser pacientes. Y aquí empieza él: ¿está alguno afligido? El versículo 13 dice: ¿está alguno afligido? Y la aflicción puede venir por muchas causas, por muchas situaciones. Hoy en día estamos atravesando por una pandemia mundial, una situación de enfermedad, y puede venir a ser la enfermedad una causa de aflicción, pero todo lo que ha sucedido ha traído circunstancias en la economía, en la salud, en el temor, en el miedo, en muchas cosas. Entonces nos viene la aflicción, o problemas, o situaciones difíciles, adversas, circunstancias. ¿Quién no tiene ahorita una opresión, una aflicción, un problema en su vida? Y el versículo 13 es lo que pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues nosotros diríamos todos, ¿verdad? Todos estamos así a causa de lo que estamos viviendo. Pues dice Santiago, o más bien Dios, a través de la pluma y el corazón de Santiago, inspirado por Dios, dice: haga oración. En este pasaje leímos y tiene 7 veces la palabra oración o orar, el verbo orar, 7 veces. Entonces esta parte y este tiempo y esta mañana nos llama el Señor a, si estás afligido por medio de la situación en la que estamos viviendo ahorita, lo que tenemos que hacer es orar. La oración
es poderosa. La oración es intimidad con Dios, es la comunión con Dios. Es el poder de Dios o la gracia que nos ha dado o que nos da a través de la oración. Entonces nosotros, si hay aflicciones, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar es tener fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron, dice, los antiguos la promesa. En el capítulo 11 de Hebreos habla cómo hombres y mujeres de Dios se mantuvieron firmes y fieles a Él, aún no alcanzando la promesa. Pero ellos tenían los ojos puestos en Jesús. Entonces, ¿está usted afligido? Haga oración. Haga oración. Las circunstancias de la vida diaria, al salir, al levantarnos, al salir de nuestra casa, a veces ni salimos, pero ya tenemos en mente situaciones que vamos a enfrentar en el día, y el día a día las circunstancias, y nosotros no sabemos, pero Dios sabe lo que vamos a encontrar. La vida diaria, nuestra fe y Dios, hay una relación. Más bien Dios, nuestro corazón, nuestra vida y las circunstancias que enfrentamos las podemos conectar por medio de la oración y traerlos a los pies de Jesús. Entonces nuestra fe se conecta en confianza y dependencia de Dios a través de la oración para poder vivir la vida diaria y enfrentar las circunstancias o las aflicciones que nos esperan en el día a día. Y eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Estás afligido? ¿Sabes que tienes tribulación o tienes problemas o tienes diferencias con hermanos o lo que sea, o situaciones difíciles? Conéctate con Dios, agárrate de Dios, o sea, la oración, ora, haz oración, y la oración pone activa nuestra fe, y delante de Dios nos sometemos a Él, nos humillamos a Él, reconociéndole por lo que Él es el creador de todo, Él es el que hace todo, y es el único que puede ayudarnos, y si no desea o sacarnos de la prueba o de la circunstancia difícil, nos fortalecerá para atravesarla, porque somos hijos de Él. A los hijos de Dios nos conecta nuestra fe con el Señor, y entonces enfrentamos esa aflicción. Por eso Santiago insiste mucho, ¿está entre vosotros alguien afligido? Haga oración. Y inmediatamente después dice, ¿está alguno alegre? La segunda pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Se va completamente al otro extremo. ¿Estás afligido? Primero, haga oración. ¿Estás alegre? Cante alabanzas. Al otro extremo. Si alguien no está ahorita afligido, si estás en momento de gozo, de alegría, aunque Santiago en el capítulo 1 nos dijo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que nosotros seamos maduros en la fe y no nos falte cosa alguna, caminemos. Y dice, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. O sea, pide a Dios, ora a Dios, no dudando, dice, porque el que duda no crea que va a recibir nada. Entonces, desde el primer capítulo nos está hablando Santiago acerca de la oración, de que
no seamos de doble ánimo. Si pidamos sometiéndonos a Él, confiando en Él, no dudando, sabiendo que Él escucha nuestra oración. Por eso dice, estás afligido, tienes situaciones difíciles, económicas, familiares, de relaciones, de trabajo, lo que tú estés pasando, no vayas a buscar en otro lado. Ven a los pies de Jesús. Ora a Dios. Por eso y se va. Entonces vemos al otro extremo, está alguno alegre entre vosotros, o sea, no tienes problema o tienes gozo en tu corazón. Aún en medio de los problemas tú puedes tener un gozo, y el gozo viene cuando en medio del problema sabes que Dios está contigo, y eso trae algo dentro de ti, te da un gozo, alegría dentro de ti, espiritual, dentro, no que te estés riendo en medio de un problema, no, sino que dentro de ti trae un gozo reconociendo que eres hijo de Dios y que Él está contigo en medio de la situación, y que sabes que Él te va a fortalecer, te va a ayudar y va a estar contigo cada momento. Nuestra fe se conecta con Dios para enfrentar la aflicción. Pero si estás alegre y tienes gozo, cántale a Dios. Hay cantos y alabanzas en salmos, hay muchos salmos acerca que son como oración a Dios, cantándole a Dios, orándole a Dios. Nos conecta con Dios, la oración y la alabanza, reconociéndole quién es Él, alabarle a Él. ¿Estás alegre por la bendición que te da? Cántale. Entonces, seguimos aquí, dice... Versículo 3, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Si está afirmando y diciendo que lo hagamos, reacciona. Pone en acción tu fe. Sigue el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Una tercera pregunta. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? Ahorita sabemos que hay mucha gente que está en enfermedad. Muchos enfermos. Pero si alguien está enfermo, dice aquí, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿está alguno enfermo? ¿Tiene alguna enfermedad? No importa cualquier tipo, nosotros siempre en cada servicio oramos por los que están enfermos. Tenemos un grupo de oración en la página de la iglesia. Si tienes el teléfono de algún hermano o el mío o alguien, comunícate y te ponemos en la lista de oración. Aunque de todas maneras estamos orando por toda la congregación. Pero aquí dice, si estás enfermo, llame. O sea, el enfermo llame, busque a los ancianos. Y no dice solamente al pastor, dice a los ancianos. Siempre que hay necesidad, siempre yo sé y le doy gracias a Dios por el equipo de ancianos y grupo de hermanos que siempre, aunque yo no tenga que ir, ellos están presentes y somos un equipo y todos estamos representando a la iglesia cuando hay una necesidad, como la de nuestro hermano Jesús, que falleció su mamá. Hemos estado orando con él y hubo una representación de la iglesia ahí con él. Pero aquí dice, ¿estás enfermo? Llama. ¿Cómo vamos a saber si estás enfermo? Llame a los ancianos, a quien conozcan, a un hermano, tú dile, ¿sabes qué? Comunícate con ellos y pídeles oración. Si no podemos ir o no podemos estar por la situación en la que está y por respeto a no llevar nosotros algo de enfermedad o por la situación que está, entonces de alguna manera nosotros vamos a estar orando. Tenemos un equipo bueno en la iglesia, un equipo de oración, hermanos que están dispuestos a ir. No solamente yo, sino hermanos que están dispuestos, un equipo de hermanos que
han estado orando. Dice, únjale con aceite. La unción del aceite pueden ser dos cosas. No necesariamente necesitamos nosotros ungir con aceite a alguien para que sea sano. Se acostumbraba en ese tiempo y es como un símbolo del Espíritu Santo, pero también se usaba cuando se nombraban a los reyes o a los sacerdotes, se ungía con aceite a la persona como símbolo del Espíritu Santo en la persona. También se usaba como medicina cuando alguien estaba débil, dolido en el cuerpo, como en el samaritano, el buen samaritano, que fue ungido con aceite. Se ungía con aceite, era medicinal también. ¿Tenemos que hacerlo con aceite? No necesariamente. Puedes usarlo o puedes no usarlo. Lo que cuenta, dice aquí en el versículo 15, y la oración de fe es la que salvará al enfermo y el Señor le levantará. Entonces es la oración de fe. ¿En quién? Porque nosotros hablamos, no, una oración de fe es una oración de corazón. Nuestra fe y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que salva. La palabra que usa aquí es salvará. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús y ella decía en su corazón, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Sí, y Jesús, después de haberla tocado, le dijo, tu fe te ha salvado. Se usaba la palabra salvar y sanar igual, pero abarca dos cosas. Salvó la fe en Jesús a la mujer del flujo de sangre y la sanó también, su fe. Entonces dice, y la oración de fe salvará o sanará. Se usan de las dos maneras, salvar y sanar. Y el Señor lo levantará. Dice aquí claramente, la oración de fe en el Señor es el que lo levantará. Él es el que levanta, Él es el que sana, Él, no nosotros. Nosotros clamamos, pedimos, nos humillamos, rogamos, intercedemos por la persona, pero Jesús es el que hace su voluntad al sanar y levantar a alguien. Y sigue diciendo, y si hubiereis cometido pecados, les serán perdonados. No quiere decir que todas las enfermedades son porque tú has pecado, pero sí hay enfermedades que son, la raíz es por el pecado. La paga del pecado es muerte. Hay pecados que te llevan a enfermarte. Entonces, aquí dice, y si hubiere, ¿verdad?, cometido pecados, les serían perdonados. Eso es lo que trae la fe y la oración de fe en Jesús. Sana no solamente físicamente, sino espiritualmente del corazón. Espiritualmente, salud, sanidad espiritual. Está diciendo aquí, si hubiere cometido pecados. La oración de fe en nuestro Señor Jesús sana físicamente, pero también sana espiritualmente. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso sigue diciendo aquí en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Santiago está viendo que había
de alguna manera él supo o sabía que había conflictos entre los cristianos, entre las congregaciones o entre los creyentes, como ahorita puede ver, no somos perfectos, pero para traer sanidad a nuestro físico y espiritual, debemos nosotros perdonarnos unos a otros. Como decía nuestra hermana Feria, ahorita es la generación de los ofendidos. Por cualquier cosa se ofenden. Entonces, y ponía muy buenos ejemplos y un desafío para nuestras vidas y ponernos a reflexionar. Dice, confiesen unos las ofensas de los otros y oren unos por otros para que seáis sanados. O sea, sanidad espiritual. Lo más importante es nuestra alma y nuestro espíritu sano en medio de lo que estamos viviendo ahorita, de tanta aflicción. Orar. ¿Estás alegre? ¿Estás gozoso? Cántale a Dios, alábalo por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha guardado. ¿Estás enfermo? Llama tú, haznoslo saber tú, enfermo. Tú eres el que tiene que avisarnos, porque nosotros no sabemos cómo estás, y menos ahorita. De alguna manera comunícate con alguien para que nos avise y ponerte en oración. Y si es posible que alguien vaya a tu casa, uno de los ancianos, pues irá. Y si hay alguien, dice aquí, sigue diciendo Santiago, que se hayan ofendido uno con otro, dice, confiesen sus ofensas. Oren unos por otros. Está también Santiago diciendo que si tú tienes lucha con tu pecado, ven y busca a un hermano para que ore por ti y te apoye en esa lucha de ese pecado que no puedes vencer, que no puedes pasar. También, si has ofendido, tu pecado, tu conducta de alguna manera ha afectado a la fe o al cristianismo o a la iglesia, puedes ir con un hermano a orar por ti. Oren unos por otros para ser sanados nuestro corazón y estar en paz. En medio de lo que estamos viviendo, no hay nada mejor que estar en paz con Dios, con los hermanos, con la iglesia y leyendo la palabra de Dios y estar en oración, en comunión con el Señor. La oración nos conecta con Dios. Dios ha establecido la oración para que nosotros vayamos a Él y hablemos con Él. No tienes que ser algo extravagante, algo muy sofisticado. Es tan sencillo llegar a los pies de Jesús y postrarte y reconocerle que Él, sin Él tú no eres nada, no somos nada, y que necesitamos de Él, dependemos de Él, de su sabiduría, de su amor, de su fortaleza, de su dirección, de cada necesidad de aflicción o situación que tengamos. Hoy en día es el momento donde más necesitamos estar en oración, y es donde más le fallamos a Dios. Si te estás enfriando, yo veo las personas que están viendo el estudio del martes, el estudio del miércoles, y me fijo yo, y son muy pocos que están conectados. Quizás estás ocupado, estás trabajando, quizás lo vas a ver después, pero a veces hasta los domingos, cuando estábamos en la iglesia, ibas a la iglesia. Yo te animo a que te conectes en el momento del que está el estudio. Todos los que trabajan y sirven para el Señor están estudiando, dedican tiempo y estudian y se preparan para que tú no los ignores, hermano. No los ignores. Es responsabilidad y no es un regaño, no es una llamada de atención, es para animarte en el momento que está la transmisión. Tú estés ahí con tu Biblia y estés escuchando lo que Dios va a hablar a tu corazón. Yo te animo. Como es más fácil decir,
A la noche lo veo o después lo veo. ¿Sabes? Cuando todos estamos en un mismo sentir, un mismo corazón, el Señor se goza. Entonces, la oración es muy importante cuando nos conectamos con Dios, pero cuando todos también estamos conectados en un mismo sentir en la palabra de Dios, el Señor se goza en su corazón, porque ve el anhelo de decir, ¿sabes qué? Hoy es la hora, es el tiempo en que mi hermano va a estar predicando, mi hermana va a estar ahí, es martes, es miércoles, es jueves, es sábado, y voy a estar ahí junto con mis hermanos en unidad. Cuando dejas tú esto en segundo lugar, debes de pensar y reflexionar si vale la pena o cómo está tu corazón. Sigamos entonces. Dice que oremos unos por otros en cualquiera que sea la necesidad. La religión tradicional tiene que alguien que comete pecado o algo tiene que ir a un confesionario a pedir perdón. La palabra de Dios dice que busques a un hermano y tú confieses tu pecado y él te orará por ti y tú por él, y es vivir en comunión unos con otros en oración, apoyándonos unos a otros. Y dice el versículo 16 al final, y la oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración porque nosotros vamos delante del Señor reconociendo que Él es poderoso, Él es el que gobierna, Él es soberano y nosotros somos criaturas, somos creación, y clamamos a Él y depositamos toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra oración, nuestra petición de corazón, no solamente de labios y decir por repetir, no repeticiones. La palabra de Dios tiene muchas partes donde habla acerca de la oración, especialmente cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Jesús le dijo, no hagan vanas repeticiones, no sean como los hipócritas que en las calles levantan las manos para que ser oídos y vistos por la gente. No, busca en tu lugar secreto y en lo secreto el Señor te escuchará y te responderá. Y entonces les habla acerca del Padre Nuestro y nos da los pasos a seguir. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue toda una enseñanza, tú lo puedes buscar y estudiar. No es repeticiones, es con la oración eficaz es de corazón, completamente confiando en el Señor de todo corazón, no solamente de labios. Estamos hablando aquí la carta de Santiago que nuestra fe en acción sale del corazón, la confianza en el Señor. Y es eficaz porque cumple su objetivo. Tu corazón se humilla delante de Dios. Lo reconocemos que dependemos de Él. Sin Él no somos nada. En cada situación, enfermedad, problemas, circunstancias, temores, miedo, angustia, recurramos a la oración, conectémonos con Jesús. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, refugio mío, en quien yo confiaré. Miraré yo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice la palabra de Dios. Y entonces Santiago pone un ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí Santiago pone a alguien de ejemplo como Elías, y dice que era un hombre natural como nosotros, igual a nosotros, así de sencillo, con problemas, con situaciones difíciles, con temores, con miedo, con depresiones,
Tú puedes leerlo en el libro de Reyes, cómo era su vida, pero ¿sabes qué? Era un hombre de fe. Es un ejemplo de que la fe que él profesaba, la vivía. Y es la exhortación que está haciendo Santiago a nosotros como creyentes. Tenía pasiones y es un hombre igual que nosotros, pero él tenía devoción y tenía obediencia y se humillaba delante de Dios y su confianza estaba puesta en Dios y su vida reflejaba esa fe a los demás. Actuaba en obediencia, dependía de Dios. Por eso dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, era igual que nosotros, natural, con las mismas pasiones o situaciones, ¿verdad? De depresión, de miedos, de temores, pero él oró fervientemente, él clamó a Dios. En ese tiempo de Elías, el rey de Israel había hecho un ídolo, un templo a Baal, se había casado con Jezabel, que era idólatra, a Baal y a otros dioses, y habían guiado a Israel a la idolatría. El pueblo de Dios estaba viviendo en idolatría y vino palabra de Dios a Elías y va con el rey Acab y le dice que va a dejar de llover, y oró, dice, y dejó de llover, pero ¿sabes qué? Vino palabra de Dios a Elías y él oró conforme a la voluntad de Dios. En Primera de Juan 5:14, fíjate bien, porque ahí está la clave de la oración. Dice Primera de Juan 5:14, dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a su voluntad. Elías era un hombre igual, con emociones y pasiones iguales a las nuestras, pero era un hombre de Dios. Él no decía y profesaba tener fe y vivía con un pie en el mundo. No, de ninguna manera. Su fe era íntegra y reflejaba en su vida su fe y su confianza con Dios. Y eso nos llama a reflexionar y ver, no nomás por decir, igual Elías oraba, yo también soy hijo de Dios, pero si tú no estás viviendo en obediencia, debes tener cuidado en lo que estás haciendo y diciendo. Y por eso en la carta de Santiago nos está llamando a que muéstrame tu fe por tus obras, por tu manera de vivir. Tu manera de vivir da evidencia de tu fe, si es genuina o nada más profesas, o eres simpatizante cristiano. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo la ves? Entonces, Elías oró porque había recibido palabra de Dios, tenía el oído sensible, tenía una comunión con Dios, tenía devoción, su corazón estaba conectado con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre de la palabra de Dios. Conocía un hombre temeroso de Dios que caminaba conforme a la voluntad de Dios y era sensible para escuchar la voz de Dios y entonces ponía a Dios en su corazón lo que él tenía que orar. Él oraba y pedía conforme a la voluntad de Dios y oró y no llovió por 3 años y medio, y dice que después oró y volvió a llover. Después de que él confrontó al rey Acab y a todo el pueblo de Israel y a todos los sacerdotes de Baal. Si ustedes pueden leer en el capítulo 17 y capítulo 18 del primer libro de Reyes, ahí vas a encontrar la historia y de lo que yo te estoy diciendo. Él los confrontó
los retó a que ellos hicieran y llamaran y convocaran a sus dioses, al dios Baal, y les falló. Entonces él clamó a Jehová y de inmediato le respondió, porque él sabía, vivía una fe real, una fe genuina, en acción. Y ese es el desafío para terminar la carta de Santiago, vivir una fe en acción. No solamente profesarlo de labio. Yo te animo ahorita en estos tiempos. Sé que es fácil, nos enfriamos por no estar congregándonos, no nos está viendo nadie, estamos en tribulación, en aflicción. Ora. ¿Estás alegre en ese momento? ¿O estás triste? ¿O estás en aflicción? Haz una oración en alabanza, cántale a Dios. Y sé con un corazón obediente, caminando en fe y mostrándolo en tu vida, en acción, como Elías. No solamente digas, Elías lo hacía, yo también lo hago porque soy hijo de Dios. No, él caminaba en la verdad, tenía su oído sensible a Dios y estaba en oración, y Dios le ponía en su corazón y él hablaba. Entonces él oró, no llovió, él oró y volvió a llover. Después de haber confrontado a los sacerdotes Baal y al pueblo de Israel y manifestando el poder de Dios en la oración, Dios toca los corazones y el pueblo de Israel se vuelve a Dios. Ese era el propósito y la voluntad de Dios en lo que Elías estaba orando acerca de la lluvia. Él oró conforme a la voluntad de Dios y Dios usó la lluvia, ¿verdad?, para volver el corazón del pueblo de Dios hacia Él. Y Él oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En el capítulo 18 tú puedes ver cómo Elías oró, se humilló delante de Dios, clamó a Dios 7 veces y le decía al siervo de él, ve y asómate a ver si ya viene la nube. 7 veces él puso su cabeza en medio de sus rodillas, él se humilló y reconoció que estaba delante del Dios Todopoderoso. Él sabía en quién confiaba, tenía devoción, comunión con Jesús y con la palabra. Y así nos desafía a nosotros. En estos momentos es cuando más necesitamos nosotros estar en comunión con Dios y con Jesús a través de la oración. La oración es lo que nos conecta con Él. Es como Dios estableció la oración. Y yo estoy en contra de aquellos que dicen la oración mueve la mano de Dios. No, nosotros no movemos la mano de Dios. Nosotros en oración nos humillamos delante de Él y es como un canal donde Él deja fluir la bendición y su gracia sobre nuestras vidas conforme a su voluntad y no la nuestra. Y entonces aquí sigue diciendo para terminar, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para terminar, Santiago aquí está hablando que si tu fe no muestra en obras o da evidencia de tu fe genuina y te has enfriado y te has apartado de la verdad, estamos disponibles muchos hermanos para orar por ti. A veces nos enfriamos por la necesidad que tenemos de congregarnos o por la aflicción o enfermedad o lo que estamos viviendo. Pero dice que si tú ves a alguien que se ha extraviado de la verdad, que se ha desviado por alguna situación ahorita en este tiempo, búscalo, porque tú, dice, vas a hacer volver a un pecador de su camino
y vas a salvar de muerte un alma y vas a cubrir multitud de pecados. Acerca de que se pierde o no se pierde la salvación, hay mucha controversia, no vamos a entrar en eso. Lo que sí sabemos es que si alguien conocía la verdad, y es cuando nos estábamos congregando y ahorita está frío, búscalo, ve, ora. Estamos en oración por todos los miembros de la iglesia para que no se extravíen de la verdad, y eso es lo que Santiago nos llama a nosotros, mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo, no ser de doble ánimo ni desviarnos de la verdad. Al contrario, en este momento en oración, dediquemos más tiempo a la oración, clamemos a Dios, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Conéctate con el Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? Necesitamos orar. Yo necesito la oración. Necesito clamar en cada circunstancia, en cada momento de mi vida. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Lee la palabra de Dios. Dios nos ha dado algo que es su palabra, no solamente para leerla, ni pensar solamente en ella, sino para que la vivamos. Y una de las cosas y el mensaje del último para cerrar es que oremos. La oración del justo, la oración del Hijo de Dios tiene efecto, tiene promesa. De modo que, hermano, yo te invito y te animo a que nos humillemos y dediquemos más tiempo a la oración en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Perdónanos si hemos fallado en el tiempo de oración. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, nos animes, Señor, a encender ese fuego en nuestro corazón y podernos conectar contigo en cada momento de nuestra vida, Señor. Y tan sencillo como acercarnos a tus pies y humillarnos delante de ti, reconocer que tú eres el que controla el mundo, nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, y nuestra vida está en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que nos ayudes a ponerla por obra y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.